Hola a todos, les habla Diana Soto y este es mi proyecto de programación orientada a objetos. Bueno, para contextualizarlos, lo que voy a hacer aquí es crear una base de datos que junte todas las panaderías que se encuentran en mi barrio, que es el barrio Corinto en la localidad de Suba. Y esto lo voy a hacer a través de SQL Alchemy y Flask, y también usando la base de datos de SQLite. Entonces, bueno, quisiera contextualizarlos. SQL Alchemy es una herramienta para acceder y administrar bases de datos a través del lenguaje de Python. Entonces les voy a explicar este código de acá y estos que están aquí arriba también. Y luego vamos a ejecutar el programa para que miren el proyecto. Entonces, pues este código implementa un programa básico de Flask que utiliza SQL Alchemy para interactuar con una base de datos SQLite. Entonces lo primero que hacemos es importar estos módulos. Importamos los módulos necesarios de Flask, SQL Alchemy y la clase panadería del archivo panadería.fi, o sea, de este. Luego, en la siguiente línea, definimos la clase programa y luego damos inicialización del aplicativo Flask y lo configuramos a través de esta función. Entonces aquí estamos creando una instancia de la aplicación Flask y estamos configurando la URI de la base de datos SQLite. En la línea 10 estamos inicializando SQL Alchemy con la aplicación Flask a través pues de este comando. Bueno, en las siguientes dos líneas estamos estableciendo las rutas y las reglas de la URL, es decir, de nuestra página web. Entonces estamos agregando las rutas slash y nuevo. Estas rutas están asociadas a las funciones self buscar todos y self agregar. Estas dos funciones aquí están. En la siguiente línea estamos creando la base de datos y al entrar en el contexto de la aplicación de Flask. Luego estamos definiendo la función buscar todos. Entonces cuando se accede a la ruta slash o barra, se ejecuta esta función que renderiza la plantilla mostrar todos.html y pasa todas las panaderías obtenidas de la base de datos a través de panadería.query.all. En la línea 22 estamos definiendo la función agregar. La función agregar maneja tanto solicitudes get como post. En caso de una solicitud post, es decir, cuando se envía el formulario, recopila los datos del formulario y crea una nueva instancia de panadería. Luego de esa instancia se agrega a la sesión y se realiza la confirmación en la base de datos. En ambos casos, get o post, se renderiza la plantilla nueva panadería. .html. Finalmente se inicia la aplicación Flask en modo de depuración, en debug igual a true. Y ya lo último, pues está la creación de la instancia del programa, que es esta línea 45. Entonces estamos creando una instancia de la clase programa, lo que inicia la ejecución del servidor Flask. En este siguiente código estamos definiendo una clase panadería que representa un modelo de datos para las panaderías en una aplicación Flask con SQL Alchemy. Entonces aquí estamos importando el módulo, estamos importando el objeto db desde el módulo db, o sea, desde aquí. Este objeto será utilizado para definir el modelo de la base de datos.
En la siguiente línea estamos definiendo la clase panadería, que se hereda de db.model, indicando que es un modelo de datos de SQL Alchemy. Para la definición de las tablas y columnas, entonces está toda esta parte del código. Entonces estamos especificando el nombre de la tabla como panadería y se definen las columnas de la tabla ID, latitud, longitud, nombre, descripción, especialidad, pastelería y calificación. Cada columna se define con un tipo de dato correspondiente como db.float o db.string o db.integer. Para la inicialización del objeto panadería se define el método init para inicializar una instancia de la clase panadería con los atributos latitud, longitud, nombre, descripción, especialidad, pastelería y calificación. Cada uno de estos atributos representa una columna en la base de datos. Luego, en este código, es una instancia de la clase SQL Alchemy en el contexto de la aplicación de Flask. Entonces aquí estamos importando el módulo y luego estamos creando la instancia de SQL Alchemy en esta línea llamada db. Esta instancia se utilizará para interactuar con la base de datos en una aplicación Flask. ¿Y eso para qué nos sirve? Bueno, esto se utilizará para configurar y manejar las operaciones de base de datos y pues espera que la aplicación Flask sea configurada posteriormente con la configuración de la base de datos utilizando este objeto. Este código de acá es una plantilla HTML que se utiliza en conjunto con Flask para mostrar información sobre las panaderías en el barrio de Corinto. Entonces, bueno, aquí estamos definiendo el documento HTML. Esta parte de aquí es el encabezado del documento y esta parte de aquí es el cuerpo del documento. Entonces esta sección contiene el contenido visible de la página. Entonces estamos incluyendo el encabezado que va a decir panaderías en Corinto y una tabla que se completa mediante un bucle for y luego se incluye un iframe que muestra un mapa de Google y finalmente se agrega el script de Bootstrap al final del cuerpo del documento. En este otro HTML lo estamos utilizando para mostrar un formulario de creación de una nueva panadería. Y bueno, como ya saben, aquí tenemos la definición del documento HTML. Esta sección de acá contiene metadatos y enlaces a hojas de estilo y establece la codificación del documento, la configuración de la ventana gráfica, el título de la página que va a ser nueva panadería y un enlace a la hoja de estilo de Bootstrap. En el cuerpo del documento se incluye un encabezado que dice panadería y un formulario form que permite al usuario pues ingresar información sobre una nueva panadería. Cada campo del formulario se presenta con una etiqueta label y un campo de entrada input. Los campos tienen clases de Bootstrap en form control para mejorar su apariencia. Y luego el formulario se envía a la misma ruta que la solicitud actual mediante request.path. Esta parte de acá es nuestra base de datos que contiene las panaderías que yo añadí inicialmente. Entonces al momento de ejecutar el programa, entonces le vamos a dar aquí. Esperamos. Y al cargar en el terminal nos va a salir una hoja de ruta que es este link de acá. Entonces vamos a entrar al link
Esto nos lo abre automáticamente. Utilizamos el control C para abrirlo. Entonces aquí lo abrimos. Aquí nos aparece panaderías. Entonces aquí tenemos las panaderías en Corinto. Aquí están los datos que yo ingresé inicialmente. Está panadería El Corinto, panadería Pastelería Matipán, que es esta de acá. También está panadería Quiros Pan, que es esta de acá. También tenemos panadería Crispan, que es esta de acá. Y bueno, podemos ver el mapa que añadimos desde la hoja de ruta de HTML aquí. Es un mapa de Google Maps. Y bueno, aquí se muestran las panaderías que hay en mi zona. Aquí está Panadería El Corinto, que es esta de acá. Y para añadir una nueva panadería, ponemos /nuevo. Y aquí podemos ingresar la latitud, es decir, los atributos que pusimos en el código fuente. Entonces tenemos latitud, longitud, nombre, descripción, especialidad. Podemos poner si la panadería cuenta con servicio de pastelería, sí, no. Y la calificación del 1 al 5, pues del sitio. Y aquí tenemos un botón que dice agregar. Entonces si metemos un dato cualquiera acá, no sé, en 473.2 o con una longitud menos 74, 101.3 y el nombre en el castillo del pan y descripción del sitio podemos poner panadería de la esquina. Especialidad de la panadería podemos poner negros o pan de queso. No, 5. Le damos aquí en agregar y nos va a aparecer acá en nuestra página y va a aparecer aquí de últimas. Entonces cuando entremos acá va a aparecer aquí en nuestra base de datos. Entonces podemos darle aquí abrir base de datos. Nos abre esta pestaña de SQLite Explorer, que de hecho podemos descargar la extensión aquí que se llama SQLite. Aquí tenemos esto, le damos en recargar porque acabamos de meterle un dato a la base de datos. Le damos aquí en panadería. Le damos en Show Table. Y al abrir nos va a mostrar la base de datos más organizada. Entonces aquí tenemos pues la información que acabamos de ingresar, Castillo del Pan, la latitud, la longitud, el nombre, la descripción, la especialidad, la pastelería y la calificación pues del sitio. Esto lo podemos exportar como un archivo CSV o como un archivo HTML o como un archivo JSON. Y eso sería todo. Muchas gracias.